Nunca imaginé que un simple mensaje podría ponerme los nervios de punta, pero ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, como una bomba a punto de estallar. Era de mi madre, doña Carmen, con esas palabras que siempre lograban colarse bajo mi piel: hijo, ven a la cena familiar. Es importante. Me quedé mirando el mensaje por lo que parecieron 10 minutos, con el pulgar suspendido sobre el teclado, sin saber si responder o simplemente apagarlo y fingir que no lo había visto. Mi nombre es Javier, tengo 35 años, y digamos que mi relación con mi familia no es exactamente un cuento de hadas. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que hagas clic en el botón de suscripción y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias nuevas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece valiosa, déjanos un me gusta. También me encantaría saber de dónde nos ves, así que por favor escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. No sé cómo explicarlo, pero algo en ese mensaje de mi madre me hizo sentir como si estuviera a punto de caminar hacia una emboscada. No era la primera vez que intentaban arreglar las cosas. Cada 2 o 3 años, mi madre insistía en reunirnos, como si una cena pudiera borrar las heridas que nos habíamos infligido. Mi padre, don Miguel, un hombre de esos que creen que su palabra es ley, siempre terminaba dominando la mesa con sus juicios. Mi hermano menor, Raúl, con su sonrisa de tiburón y su traje caro, no se quedaba atrás, siempre listo para recordarme que yo era, según él, el fracasado de la familia. Y luego estaba yo, Javier, el que siempre terminaba cediendo, el que ponía la otra mejilla aunque no quisiera. Esa tarde, sentado en mi pequeño departamento en la Condesa, el mensaje de mi madre seguía allí, brillante y acusador. No respondí. Me levanté, me serví un café y traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Recordé la última vez que los vi, hace casi un año, en el cumpleaños de mi madre. Don Miguel apenas me miró, y Raúl no perdió la oportunidad de burlarse de mi trabajo como diseñador gráfico independiente, diciendo que eso no era un negocio de verdad. Mi madre solo sonrió, nerviosa, como siempre, intentando suavizar las cosas sin confrontar a nadie. El teléfono vibró de nuevo. Era ella, llamando. La primera vez dejé que sonara hasta que se cortó. La segunda, algo en mí cedió. Contesté. Hijo, por favor, dijo su voz, suave pero temblorosa, como si estuviera sosteniendo algo frágil. Todos estarán ahí. Es importante. No te pido mucho, solo que vengas. Suspiré, apretando el teléfono contra mi oreja. Quería decirle que no, que ya estaba harto de ser el punching bag de la familia, pero su tono era el mismo que usaba cuando yo era niño y ella mediaba entre mi padre y yo después de alguna discusión. ¿Otra vez me toca tragarme el orgullo, mamá? Respondí, más seco de lo que quería. ¿Para qué? ¿Para que Raúl se ría de mí y papá me ignore? Ella guardó silencio por un momento, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Finalmente, dijo. Hazlo por mí, Javier. No por ellos. Por mí. No sé por qué, pero esas palabras me desarmaron. Tal vez porque, en el fondo, seguía siendo el mismo niño que quería protegerla, aunque fuera de sí misma. Colgué con un está bien apenas audible y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad seguía su ritmo, indiferente a mis batallas. Pasé el resto del día dándole vueltas. Podía ir y dejar que todo se repitiera, o podía tomar el control, hacer algo diferente. Entonces se me ocurrió. Si iba a meterme en esa jaula de leones, lo haría en mis términos. Abrí mi laptop y busqué un restaurante en Polanco, uno de esos lugares con manteles blancos, vistas al Paseo de la Reforma y precios que harían que Raúl levantara una ceja. Reservé una mesa privada para 4, con velas y un menú que probablemente haría que mi padre gruñera por lo exagerado. No lo hice para impresionarlos, no realmente. Lo hice porque quería que supieran que no era el mismo Javier al que podían pisotear. Si iba a jugar su juego, lo haría con mis reglas. Esa noche, mientras confirmaba la reservación, sentí una mezcla de nervios y algo más, determinación, tal vez. No sabía qué esperar de esa cena,
pero algo me decía que sería más que una simple reunión familiar. Lo que no imaginaba era que esas pocas horas en un restaurante cambiarían todo, que las palabras de mi padre me golpearían como un martillo y que, semanas después, me encontrarían suplicándome ayuda tras un escándalo que los arrastraría a todos al fondo. Pero estoy adelantándome. Vamos paso a paso. Llegué al restaurante media hora antes, como si necesitara prepararme para una batalla. El lugar estaba impecable, mesas cubiertas con manteles blancos, luces tenues que reflejaban las velas, y una vista de Polanco que parecía sacada de una postal. Me senté en la mesa reservada, pedí un mezcal para calmar los nervios y observé la entrada. Cada vez que la puerta se abría, mi estómago se apretaba un poco más. Sabía que no serían puntuales. Nunca lo eran. Y, como si el universo quisiera darme la razón, aparecieron 20 minutos tarde, entrando como si fueran los dueños del mundo. Mi padre, don Miguel, encabezaba el grupo, con esa postura rígida que siempre usaba para recordarnos quién mandaba. Llevaba una guayabera impecable, como si fuera a cerrar un negocio importante. Raúl venía detrás, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi renta. Mi madre, doña Carmen, cerraba la marcha, con un vestido sencillo pero elegante, sus manos apretando el bolso como si temiera soltarlo. Me miró primero, con una sonrisa nerviosa que intentaba decir gracias por venir. No se lo devolví. Solo asentí y señalé las sillas. Se sentaron. El mesero, un chico joven con una paciencia de santo, se acercó a tomar nuestras órdenes, pero nadie le prestó atención. Mi madre rompió el hielo, como siempre, con un comentario sobre lo bonito que era el lugar. Javier, qué buen gusto tienes, dijo, casi susurrando, como si temiera que alguien la contradijera. Raúl soltó una risita seca, mirando el menú con desdén. ¿Cuánto te costó esto, hermano? ¿Tuviste que pedir un préstamo?, dijo, y su tono era tan filoso que el mesero dio un paso atrás. Don Miguel no dijo nada. Solo me miró, con esos ojos que siempre parecían estar juzgándome. Intenté ignorarlos. Pedí una entrada para compartir, algo ligero para mantener las cosas civilizadas. Pero Raúl no estaba de humor para jugar a la familia feliz. Cada palabra suya era un dardo. Entonces, Javier, ¿sigues con tus dibujitos en la computadora, o ya encontraste un trabajo de verdad?, dijo, inclinándose hacia adelante, como si quisiera que todos en el restaurante lo oyeran. Apreté los puños bajo la mesa, pero mantuve la calma. Me va bien, Raúl. Gracias por preocuparte, respondí, con una sonrisa tan falsa como la suya. Mi madre intentó cambiar el tema, hablando del clima, de la comida, de cualquier cosa que no fuera una mina terrestre. Pero don Miguel, que había estado callado todo el tiempo, finalmente abrió la boca. No sé qué esperaba, tal vez una disculpa, tal vez nada. Pero lo que dijo me golpeó como un puñetazo. Se inclinó hacia mí, con una expresión que mezclaba desprecio y cansancio, y soltó, prefiero cavar en la basura que volver a verte, Javier. El silencio que siguió fue ensordecedor. El mesero, que justo estaba sirviendo agua, se quedó congelado, con la jarra a medio camino. Mi madre dejó escapar un "y Miguel, por favor", que sonó más como una súplica que como una orden. Pero Raúl. Raúl estalló en una carcajada, tan fuerte que hizo eco en la sala. Se recostó en su silla, aplaudiendo lentamente, como si acabara de escuchar el chiste del año. «Escuchen eso», gritó, mirando al mesero. «Por fin dice algo con sentido, ¿no crees, pequeño?». No sé cómo no tiré la mesa en ese momento. Sentí la sangre ardiendo en mis venas, pero también algo más frío, más pesado. Miré a mi madre, que tenía los ojos brillantes, como si estuviera a punto de romperse. Raúl seguía riendo, diciendo cosas que apenas escuché, palabras como perdedor y patético que se clavaban como cuchillos. Don Miguel no agregó nada más, solo tomó un sorbo de su bebida, como si acabara de comentar el clima. No dije nada al principio. Solo me quedé allí, con las manos temblando bajo la mesa. Luego, con una calma que no sabía que tenía, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. «Ya basta»,
dije, mirando a los tres, aunque mis ojos se detuvieron en mi madre por un segundo más. No vine para esto. Dejé mi servilleta sobre la mesa, di media vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. No les di la satisfacción de verme romperme. Mientras cruzaba la puerta, con el aire fresco de la noche golpeándome la cara, pensé que ese sería el final. Que podía dejarlos atrás y seguir con mi vida. Pero algo en mi pecho me decía que esto apenas comenzaba. No podía imaginar que, en solo unos días, un correo extraño cambiaría todo, que las palabras de mi padre en esa mesa serían solo el preludio de una traición mucho más grande. Pero eso lo contaré después. Los días después de la cena pasaron como una neblina espesa. Intenté volver a mi rutina, trabajar en mis diseños, tomar café en la terraza de mi departamento, caminar por las calles de la Condesa para despejar la cabeza. Pero las palabras de mi padre seguían resonando, como un eco que no podía apagar. Prefiero cavar en la basura que volver a verte. Cada vez que lo recordaba, sentía una punzada en el pecho, no solo por el desprecio, sino por la risa de Raúl, por el silencio de mi madre. Me dije que era mejor así, que ya no necesitaba a esa familia. Pero entonces, algo cambió. Era un jueves por la noche, estaba revisando correos pendientes cuando uno nuevo apareció en mi bandeja. El asunto era simple, mira esto antes de que sea tarde. No había remitente claro, solo un nombre extraño, algo como verdad oculta 73 seguido de números y letras al azar. Pensé que era spam, uno de esos correos que te prometen millones si haces clic en un enlace dudoso. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la hora, las 11 de la noche, o tal vez fue la sensación de que nada en mi vida estaba saliendo como esperaba. Abrí el correo. No había texto, solo un archivo adjunto. Un PDF con el logo de una empresa que reconocí al instante, Construcciones Estrella, el negocio de Raúl. Era una especie de reporte financiero, lleno de números, fechas y transferencias bancarias. Hojeé las primeras páginas, pero no entendí mucho. Cifras que subían y bajaban, nombres de cuentas que no me decían nada. Al final, una firma llamó mi atención, Raúl Vargas Díaz. Mi hermano. Cerré el archivo, convencido de que era un error. ¿Por qué me enviaban esto? Lo marqué como spam y lo eliminé. 2 días después, otro correo llegó. Mismo remitente, mismo estilo. Esta vez, el asunto decía, no ignores esto. Había 3 archivos adjuntos, más documentos, una hoja de cálculo y una captura de pantalla que parecía una conversación por WhatsApp. En ella, alguien mencionaba mover el dinero antes del cierre y mantenerlo fuera de los libros. No abrí los archivos. Mi instinto me gritaba que no me metiera, que esto no era mi problema. Pero una parte de mí, esa que aún recordaba la risa de Raúl en el restaurante, no podía dejarlo pasar. Me serví un vaso de agua y me senté frente a la laptop, con la ciudad zumbando allá afuera. Respiré hondo y abrí la hoja de cálculo. Era un desastre, pagos a una empresa llamada Consultoría Horizonte, montos que no cuadraban, fechas que saltaban meses sin explicación. Luego, en la captura de pantalla, una frase me heló la sangre, si alguien pregunta, fue un error administrativo. Nadie va a acabar más hondo. No había nombres claros, pero el tono sonaba a Raúl. Siempre tan seguro, tan intocable. El tercer correo llegó el lunes por la mañana. Esta vez, el asunto era más directo, Estrella, archivos internos. Urgente. Mi pulso se aceleró. No quería abrirlo, pero mis manos actuaron solas. Dentro había una carpeta comprimida con decenas de archivos, correos internos, contratos, recibos. Uno de ellos, un memo escaneado, tenía la firma de Raúl al pie de una orden que decía, procesen esto antes del viernes. Sin preguntas. Pero lo que me dejó sin aliento fue un recibo de pago, un depósito de $500,000 a una empresa que, al buscarla en Google, no existía. Solo una página web vacía con un logo genérico. Me recosté en la silla, con la cabeza dando vueltas. Esto no era un error. Alguien estaba enviándome pruebas, pero, ¿por qué? ¿Quién?
Pensé en mi padre, en su desprecio en la cena. Pensé en Raúl, aplaudiendo como si yo fuera una broma. ¿Era esto una trampa? ¿O era algo más grande? El último correo llegó esa misma noche, y esta vez había una línea de texto, corta y directa: tu hermano va a necesitarte pronto. Prepárate. No dormí bien esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo, con el teléfono en la mano. Las palabras del correo daban vueltas en mi cabeza. ¿Necesitarme? Raúl no necesitaba a nadie, mucho menos a mí. Pero esos documentos no eran un juego. Eran dinamita. Y aunque no lo sabía todavía, lo que venía después iba a hacer que esa cena en Polanco pareciera un simple mal rato. Algo muy grande estaba a punto de estallar, y yo, sin quererlo, estaba justo en el centro. Los correos seguían pesándome como una piedra en el estómago, pero traté de mantener la cabeza fría. Me dije que no era mi problema, que Raúl y sus negocios turbios podían hundirse sin arrastrarme. Sin embargo, algo en esos documentos, la firma de mi hermano, las cifras que no cuadraban, me hacía sentir que esto no iba a desaparecer solo porque yo lo ignorara. Estaba trabajando en un diseño, intentando concentrarme, cuando mi teléfono vibró con una llamada. Era mi madre. No contesté. Volvió a llamar, 1, 2, 3 veces. A la cuarta, cedí. Javier, hijo, por favor, escúchame. Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera corrido una maratón. Es Raúl. Está en problemas. Necesitamos hablar contigo. ¿Problemas? Respondí, seco, con la imagen de él riéndose en la cena todavía fresca. ¿Qué hizo ahora? ¿Se rió de la persona equivocada? Hijo, no es momento para eso, dijo ella, casi suplicando. Es serio. Está en el hospital. Y hay más. Por favor, ven a la casa. El hospital. Eso me detuvo. Por un segundo, sentí una punzada de preocupación, pero luego recordé sus aplausos, las palabras de mi padre. ¿Qué tan grave es?, pregunté, manteniendo la voz firme. Ella dudó antes de responder, se desmayó en una reunión. Estrés, dicen. Pero hay problemas legales. No sé cómo explicarlo. Solo ven. Colgué sin prometer nada, con el corazón latiendo fuerte. No quería involucrarme, pero algo me decía que esto estaba conectado a esos correos. Esa noche, mientras revisaba los archivos otra vez, buscando alguna pista, llegó un nuevo correo. El asunto era solo una palabra: míralo. Dentro había un enlace a un video. Dudé. Podía ser un virus, una trampa. Pero la curiosidad, o tal vez la rabia, ganó. Hice clic. La pantalla se llenó con una imagen borrosa al principio, luego se enfocó, una oficina, 2 personas sentadas en una mesa. Reconocí las voces antes que las caras. Raúl y mi padre. Esto se está saliendo de control, decía Raúl, pasándose una mano por el pelo. Si alguien empieza a hurgar, estamos acabados. Tranquilo, respondió don Miguel, con esa calma que usaba cuando quería controlar todo. Nadie va a hurgar si hacemos las cosas bien. Raúl se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Y si no, si todo se cae? Podemos dejar que caiga en Javier. Es perfecto. Nadie lo tomará en serio. Siempre ha sido el débil. Mi padre no dijo nada al principio. Luego asintió, lento, como si estuviera considerando una oferta de negocios. Tienes razón. Javier siempre se las arregla. Si hay que culpar a alguien, que sea él. El video terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando. No era solo que Raúl quisiera usarme como chivo expiatorio. Era mi padre, el hombre que me había criado, asintiendo como si mi vida no valiera nada. Sentí una furia que no podía nombrar, una mezcla de traición y asco que me quemaba por dentro. Guardé el video en una carpeta, lo respaldé en un USB y apagué la computadora. No iba a dejar que esto pasara desapercibido. Al día siguiente, mi madre llamó de nuevo. Esta vez contesté rápido.
Javier, por favor, ven al hospital. Raúl está pidiéndote. Su voz estaba rota, pero no pude evitar la frialdad en mi respuesta. ¿Pidiéndome, después de lo que dijo en la cena? No, mamá. Que se arregle solo. Colgué antes de que pudiera insistir, pero las palabras de Raúl en el video seguían dando vueltas en mi cabeza. Dejar que caiga en Javier. No era solo una idea. Era un plan. Esa tarde, las noticias lo confirmaron. Prendí la tele mientras comía algo, y ahí estaba, en un noticiero local, Construcciones Estrella bajo investigación por presunto fraude. El reportero hablaba de transferencias ilegales, cuentas fantasma, y mencionó a Raúl por nombre. Sentí un escalofrío. Los correos, el video, todo empezaba a encajar. Pero lo que vino después me dejó helado. El teléfono sonó otra vez, esta vez era un número desconocido. Contesté, esperando cualquier cosa. ¿Javier Vargas? Dijo una voz masculina, tranquila pero firme. Tengo información que vas a querer escuchar. Sobre tu hermano, y sobre ti. No respondí de inmediato. Mi mente estaba en el video, en la traición que acababa de ver. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz tensa. La respuesta fue breve, alguien que sabe lo que planean. Reúnete conmigo mañana. Te encontraré. La llamada se cortó, y me quedé allí, con el teléfono en la mano, sabiendo que lo que venía iba a ser mucho peor de lo que imaginaba. La voz del desconocido seguía resonando en mi cabeza mientras caminaba por mi departamento, con el video de Raúl y mi padre grabado a fuego en mi memoria. No podía quedarme de brazos cruzados. Si ellos creían que podían usarme como su chivo expiatorio, estaban a punto de aprender que se habían equivocado de persona. Esa mañana, tomé una decisión, no solo iba a protegerme, iba a asegurarme de que pagaran por lo que intentaban hacerme. Pero necesitaba ayuda, alguien que supiera cómo mover las piezas en este juego sucio. Y ahí fue cuando pensé en Laura. Laura era una amiga de la universidad, una abogada que ahora trabajaba en un despacho en Santa Fe, manejando casos que hacían temblar a empresarios con traje caro. No nos hablábamos mucho, pero siempre me había dicho, si alguna vez necesitas un favor, uno grande, aquí estoy. Marqué su número con los dedos temblando, no de miedo, sino de una rabia que apenas podía contener. Cuando contestó, no perdí tiempo. Laura, soy Javier. Necesito verte. Es urgente. ¿Javier? Su voz sonó sorprendida, pero no dudó. ¿Qué pasa? Suenas como si alguien te persiguiera. Algo así, dije, bajando la voz aunque estaba solo. Tengo pruebas de algo grande. Y creo que mi familia quiere culparme de su desastre. Hubo un silencio breve, luego un suspiro. Ven a mi oficina. Ahora. Colgué, metí el USB con el video y los documentos en mi mochila y tomé un taxi hacia Santa Fe. Mientras el tráfico de la Ciudad de México se arrastraba, mi mente no paraba. ¿Quién era el tipo del teléfono? ¿Qué más había? Pero, sobre todo, ¿cómo iba a salir de esto sin que mi nombre quedara manchado? Laura me recibió en una sala de juntas con paredes de cristal y una vista que hacía que Polanco pareciera pequeño. Le conté todo, la cena, las palabras de mi padre, los correos, el video. Saqué el USB y lo puse sobre la mesa como si fuera una granada. Ella lo conectó a su laptop, vio el video sin cambiar de expresión, y luego revisó los documentos, página por página. Cuando terminó, me miró directo a los ojos. Javier, esto es dinamita, dijo, tamborileando los dedos en la mesa. Tu hermano está metido en un fraude que podría mandarlo a la cárcel. Y ese video demuestra que planean arrastrarte con ellos. Pero tenemos que movernos rápido. Si ya hay una investigación, podrían intentar implicarte antes de que actúes. ¿Qué hago? Pregunté, sintiendo el peso de cada palabra. No quiero que mi nombre salga en las noticias como el de un criminal. Laura sonrió, una sonrisa afilada, de alguien que sabía cómo ganar. Primero, los ponemos en jaque. Enviaré una carta a los abogados de Raúl, dejando claro que si tu nombre aparece en cualquier acusación, los demandaremos por difamación y obstrucción.
Segundo, necesitamos saber quién te está enviando esto. Ese desconocido podría ser un aliado, o una trampa. Asentí, aunque mi cabeza seguía dando vueltas. Laura redactó la carta esa misma tarde, un documento frío y preciso que básicamente decía, toquen a Javier y se arrepentirán. La envió por correo certificado a la firma que, según ella, probablemente representaba a Raúl. Pero no me quedé ahí. Había algo más que quería hacer, algo que ni Laura esperaba. Mientras ella hablaba de estrategias legales, yo pensaba en exponer la verdad, no solo para salvarme, sino para que Raúl y mi padre sintieran el mismo peso que yo cargaba. Esa noche, sentado en mi sofá, busqué el contacto de un periodista que había conocido hace años, Ernesto Salazar. No era de esos reporteros sensacionalistas que persiguen escándalos baratos. Ernesto trabajaba para una revista de investigación, destapando fraudes corporativos y corruptelas políticas. Le escribí un mensaje corto, tengo algo grande. Fraude, familia, traición, ¿hablamos? Respondió en minutos, mañana, 10 de la mañana, café en la Roma. Trae todo. No dormí mucho. Me quedé revisando los archivos, asegurándome de que cada pieza estuviera en orden. El video, los correos, los recibos de pagos a empresas fantasma. Todo apuntaba a Raúl, pero también a mi padre, que parecía saber más de lo que dejaba ver. Cuando amaneció, me puse una chamarra, guardé el USB en mi bolsillo y salí al encuentro con Ernesto. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero no había vuelta atrás. Si mi familia quería jugar sucio, yo iba a jugar más inteligente. Mientras caminaba hacia el café, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, Javier, por favor, habla con nosotros. Raúl está peor. Lo leí, pero no respondí. En ese momento, solo podía pensar en una cosa, la verdad iba a salir, y no sería en sus términos, sino en los míos. El café en la Roma estaba lleno de ruido, tazas chocando, murmullos de gente, el zumbido de la ciudad colándose por las ventanas. Me senté en una mesa al fondo, con Ernesto frente a mí. Era un tipo flaco, con gafas que parecían demasiado grandes para su cara, pero sus ojos tenían esa chispa de quien sabe que está a punto de destapar algo grande. Le entregué el USB sin decir mucho, solo un aquí está todo. Él lo conectó a su laptop, puso unos audífonos y empezó a revisar. No dijo nada por 10 minutos, pero vi cómo su expresión cambiaba, primero curiosidad, luego sorpresa, y al final una sonrisa que no podía disimular. Javier, esto es una bomba, dijo, quitándose los audífonos. Fraude, transferencias ilegales, una empresa fantasma, y ese video. Tu hermano y tu papá hablando de culparte como si nada. Esto no es solo una historia, es un terremoto. ¿Qué tan lejos puede llegar? Pregunté, apretando mi taza de café. Quiero que mi nombre quede limpio, pero también que ellos no puedan seguir con esto. Ernesto se recostó en la silla, pensando. Si publicamos todo, Raúl y tu padre estarán en el ojo del huracán. Pero no va a ser solo una nota en la prensa. Esto puede ir a tribunales, a la tele, a todos lados. ¿Estás listo para eso? Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. No era solo por mí. Era por todas las veces que me habían hecho sentir menos, por la risa de Raúl, por el desprecio de mi padre. Esto tenía que terminar. Decidimos movernos rápido. Ernesto sugirió una rueda de prensa, algo pequeño pero con los medios correctos, no los grandes canales que exageran todo, sino reporteros de investigación, gente que entendiera las pruebas. Pasé el resto del día ayudándolo a organizar, copias de los documentos, capturas del video, un resumen claro de lo que Construcciones Estrella había hecho. Laura revisó todo desde el lado legal, asegurándose de que no me metiera en problemas. Estás jugando con fuego, Javier, me dijo por teléfono. Pero si vas a hacerlo, que sea a lo grande. La rueda de prensa fue al día siguiente, en un salón modesto cerca del centro. Había unas 15 personas, reporteros, un par de camarógrafos, incluso una bloguera que cubría escándalos corporativos. Ernesto presentó la historia, pero yo hablé después.
Sosteniendo una carpeta con las pruebas, miré a las cámaras y conté todo, la cena, el desprecio, los correos, el video donde Raúl y mi padre planeaban culparme. Mi voz tembló al principio, pero luego salió firme, como si hubiera esperado años para decirlo. No soy el débil que creyeron, terminé. Y no voy a dejar que me entierren. Esa misma tarde, la historia estalló. Primero fue la revista de Ernesto, con un titular que no dejaba lugar a dudas: hijo traicionado expone fraude millonario en empresa familiar. Luego vinieron los portales de noticias, los tweets, los noticieros de la noche. Mostraban fragmentos del video, pixelando las caras pero dejando claras las voces. Las palabras de Raúl, dejar que caiga en Javier, se repetían en cada canal. Sentí una extraña mezcla de alivio y vértigo. Lo había hecho. La verdad estaba afuera. Pero no todo fue tan limpio. Esa noche, mientras veía las noticias en mi departamento, llegó otro correo. El asunto decía: aún no termina. Mi pulso se aceleró. Abrí el mensaje, esperando más pruebas, pero era diferente. Una sola línea: si sigues hablando, sacaremos cosas peores. Sobre ti. No había archivos, solo esa amenaza. Pensé en el desconocido del teléfono, en sus palabras vagas. ¿Era él? ¿O alguien más, quizás alguien cercano a Raúl, intentando asustarme? Llamé a Laura de inmediato. Javier, quédate tranquilo, dijo después de escuchar. Es un farol. Quieren que retrocedas ahora que están perdiendo. Pero no podemos ignorarlo. Envíame el correo, voy a rastrearlo. No dormí mucho, pero no fue por miedo. Era adrenalina. Las redes seguían explotando, hashtags con el nombre de Raúl, memes sobre construcciones estrella, incluso mensajes de apoyo para mí, de desconocidos que decían: fuerza, Javier. Pero esa amenaza seguía ahí, como una sombra. Al día siguiente, Laura confirmó que el correo venía de una cuenta temporal, imposible de rastrear sin más recursos. Probablemente un ex empleado de Raúl, alguien desesperado, dijo. Pero no tienen nada sólido contra ti. Lo que tienes tú, en cambio, ya los está hundiendo. Mientras hablaba con ella, vi una notificación en mi teléfono. Era un titular nuevo: Raúl Vargas enfrentará cargos formales por fraude. Don Miguel no aparecía en la nota, como si hubiera desaparecido. Supe entonces que el juego había cambiado. Pero esa amenaza, algo me decía que no era el final. Los días después de la rueda de prensa fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de vibrar, mensajes de desconocidos, notificaciones de noticias, incluso un par de amigos de la universidad que querían saber si estaba bien. La historia de Raúl y Construcciones Estrella estaba en todas partes, como un incendio que nadie podía apagar. Los titulares hablaban de cargos por fraude, cuentas congeladas y una investigación que prometía destapar más nombres. Mi padre, don Miguel, seguía ausente, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Me desperté una mañana temprano, con la ciudad todavía tranquila. Me preparé un café y me senté en la terraza de mi departamento, mirando cómo el sol pintaba de dorado las calles de la Condesa. No revisé mi correo, no encendí la tele. Solo dejé que el mundo siguiera girando sin mí por un rato. Pero la paz no duró mucho. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Era corto, directo, como si hubiera ensayado las palabras 1000 veces: Javier, Raúl está fuera de la empresa. Lo siento tanto, hijo. Ojalá puedas perdonarnos algún día. Leí el mensaje 2 veces, 3. Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de algo más complicado. Durante años, había querido escuchar algo así de ella, un reconocimiento, una disculpa. Pero ahora, con todo lo que había pasado, la cena, el video, la traición, esas palabras no eran suficientes. No respondí. Apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo. No estaba listo para perdonar, y quizás nunca lo estaría. Decidí salir a caminar. Terminé en el Zócalo, ese lugar que siempre me hacía sentir pequeño y grande al mismo tiempo. Las familias paseaban,
Los vendedores ofrecían banderas y tacos, y la catedral se alzaba como un recordatorio de que algunas cosas perduran más que las peleas. Me senté en una banca, con un tamal en la mano, observando a la gente. Había una pareja joven riendo, un señor mayor contando historias a sus nietos. Pensé en mi propia familia, en lo que habíamos sido alguna vez, antes de que el orgullo y el dinero nos rompieran. Recordé la voz de Raúl en el video, diciendo que yo era el débil, el que podían sacrificar. Recordé a mi padre asintiendo, como si mi vida fuera un precio aceptable. Durante mucho tiempo, creí que necesitaba su aprobación, que si me esforzaba lo suficiente, ellos me verían como algo más que un error. Pero sentado allí, con el bullicio del zócalo envolviéndome, entendí algo, no los necesitaba. Nunca lo había hecho. Laura me llamó más tarde ese día. Javier, buenas noticias, dijo, con un tono que mezclaba alivio y satisfacción. Los abogados de Raúl firmaron un acuerdo. Tu nombre está fuera de cualquier acusación, oficialmente. Y la amenaza esa, era un bluff. Un ex empleado que quiso cubrirse las espaldas, pero no tenía nada sólido. Hizo una pausa antes de añadir, lo lograste, amigo. Estás limpio. Sonreí, aunque ella no podía verme. Gracias, Laura. No sé qué habría hecho sin ti. Colgué y me quedé mirando el cielo, que empezaba a teñirse de naranja. Limpiar mi nombre había sido la meta, pero lo que sentía iba más allá. Era como si hubiera soltado una cadena que llevaba años arrastrando. Raúl enfrentaría su juicio, mi padre cargaría con su silencio, y mi madre, ella tendría que vivir con sus elecciones. Yo, en cambio, podía elegir seguir adelante.